Vamos a dar inicio al culto de esta mañana y vamos a empezar con una palabra de oración para poner en las manos del Señor este culto. Soberano Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te rogamos que tú, Señor, tomes el control de todo lo que vayamos a predicar en esta mañana, todo lo que vayamos a hacer. Te pedimos por nuestros hermanos que se están conectando, que tú seas dándole, Señor, el deseo ferviente de poder entrar ante tu presencia a través de este Zoom y a través del Internet, Señor. Te rogamos que tú tomes el control de todo lo que vayamos a realizar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si Fausto está conectado Fausto. Fausto, no te oigo, Fausto. Bienvenida, hermana Ruth, hermana Virginia, Dalia. Las estoy viendo. Fausto, no te veo. Aquí estoy. Vamos cantando el himno Cuán grande es Él. ¿Me escuchan? Te escucho. Bien, vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón cantó una canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, a quien Jesús que por salvarnos vino, y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi
Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando su grandeza, de su poder, de su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuán grande es cuán grande es Amén. Aleluya, amén. Pablo, Amén. otra alabanza. Amén. Amén, amén. Vamos a cantar otro canto. ¿Qué escuchaste, Pablo? Amén, sí, amén. Gloria a Dios. Adora a Jesús, amén. Es un buen tiempo para adorar a Dios en este hermoso domingo, aleluya. Yo quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantarte mis manos. Vamos, dígale. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Este silencio de estamos aquí. Dale fuerte en ti.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. El Señor les bendiga, amén. Sigamos disfrutando de este tiempo. Amén. Bien, les invitamos a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12, y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo nos escribe en esta carta la vida que le agrada a Dios. El tema de hoy lo estamos titulando ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La vida que le agrada a Dios y cómo conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miren, hermanos, una de las cosas más difíciles que un cristiano es la de precisar con exactitud cuál es la voluntad
voluntad de Dios para su vida personal y en situaciones específicas y concretas? Esta es la pregunta básica que estamos haciéndonos el día de hoy y siempre los hijos de Dios frente a decisiones que debemos tomar en la vida. Muchas de ellas son vitales e importantes. La pregunta clave es esta: ¿cuál será la voluntad de Dios en esta situación específica en mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios en esta situación específica en mi vida? Por ejemplo, la persona que está a punto de casarse se preguntará lo siguiente: ¿será esta la persona con la cual yo debo casarme para estar con ella toda la vida? El cristiano que siente un impulso especial para servirle a Dios en su obra se preguntará lo siguiente: ¿será la voluntad de Dios que yo le sirva en su santo ministerio? El ama de casa, aquella mujer de Dios que es quien generalmente hace las compras para el hogar, se preguntará: ¿será la voluntad de Dios que yo adquiera tal o cual artículo o tal o cual alimentos para comer el día de hoy o esta semana o el mes que viene? ¿Será esa la voluntad de Dios? El hombre, que es quien debe llevar el alimento a su hogar, se preguntará: ¿debo dejar este trabajo y buscar uno mejor que me dé mayor remuneración? ¿Debo cambiarme de trabajo? Porque acá estoy ganando menos y allá a lo mejor puedo ganar más. ¿Será esa la voluntad de Dios? El joven que termina sus estudios secundarios se preguntará: ¿cuál será la carrera o la actividad que debo escoger en esta vida? El joven que va a ser un profesional, ya graduándose en la universidad, se preguntará: ¿en qué empresa voy a trabajar? ¿Será que la voluntad de Dios que yo trabaje en tal empresa o que vaya a trabajar en el gobierno o que trabaje en un ministerio, qué sé yo? ¿Será esa la voluntad de Dios? El comerciante que se le presenta una oportunidad de ganar dinero fácilmente, sin mayor esfuerzo, se preguntará: ¿debo hacer o no debo hacer este negocio? ¿Debo hacer o no debo hacer este negocio? El líder cristiano, el pastor, el misionero, el evangelista, frente a las oportunidades de ir a otros sitios, se preguntarán: ¿será la voluntad de Dios que yo salga de este sitio y me dirija hacia aquel otro? Mire, amados hermanos, considero de una manera especial que no es tarea fácil determinar cuál es la voluntad de Dios o el querer de Dios en cada caso o en cada situación que se nos presenta en la vida. La Biblia nos presenta pautas generales que nos pueden ayudar a entender y a aceptar la voluntad de Dios con cada una de nuestras vidas. Porque aquí encontramos una discrepancia, diría yo, que a veces razonamos de una manera o alguien nos habla de otra manera y nos interpreta de la manera que a Dios no le agrada que se interprete. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Y tenemos que aprender a discernir, hermano. Aprender a discernir cuando la voluntad de Dios está presente. ¿Cómo lo discernimos? Usted no puede recibir un consejo de alguien que ha fracasado en su vida. Usted no puede recibir un consejo de alguien que no está bien con Dios, porque ese consejo no va a ser de bendición para su vida. Entonces allí descartamos esta particularidad de que sea la voluntad de Dios de que usted escuche un consejo de alguien que no está con Dios firmemente o no tiene un amparo de algo que le pueda respaldar, que él pueda ser un consejero o una consejera fidedigna.
Veamos en primer lugar, hermanos, características de la voluntad de Dios para con sus hijos. Característica de la voluntad de Dios para con sus hijos. En primer lugar, nos preguntamos en esta mañana, ¿la voluntad de Dios siempre se cumple en este mundo y en la vida de los seres humanos? Les pregunto, hago la pregunta nuevamente. La pregunta que nos estamos haciendo en esta mañana es esta. ¿La voluntad de Dios siempre se cumple en este mundo y en la vida de los seres humanos? Interesante pregunta. La segunda pregunta. ¿O es que hay cosas que suceden en este mundo? Dos preguntas interesantes, hermano. Y yo le voy a responder. Miren, amados hermanos, nada ocurre, nada, absolutamente nada ocurre en este mundo sin el conocimiento y sin el control de Dios. Nada, absolutamente nada va a ocurrir que Dios no lo sepa. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 29 y 30. Mateo 10, 29 y 30 dice lo siguiente. Mateo 10, 29 y 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Miren lo que está diciendo el Señor aquí, hermano. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, en este mundo, en esta vida, nada de lo que sucede pasa desapercibido bajo la soberana voluntad de Dios. Ahora, aquí hay 2 cosas. La primera, la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios, es decir, Dios permite que suceda cierta cosa, cierta situación, porque el hombre o la mujer insiste tanto en querer hacerlo. La voluntad permisiva de Dios. Esa tiene que ver con el anhelo, el querer de Dios para con la vida de los seres humanos en este mundo, pero que no siempre se cumple, porque depende de la voluntad y del querer del hombre para su cumplimiento. Repito esta parte para que usted lo entienda, hermano. Esta voluntad permisiva de Dios tiene que ver con el anhelo, el querer de Dios para con la vida de los seres humanos en este mundo, pero que no siempre se cumple porque depende de la voluntad y del querer del hombre para su cumplimiento. Cuando el hombre dice, yo quiero esto, y Dios le dice, no te conviene. Pero yo lo quiero, no te conviene. Yo lo quiero, Señor, y lo voy a coger y lo voy a agarrar. Y coge el hombre y lo hace. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Aunque Dios está diciendo no lo hagas, pero el hombre quiere hacerlo. Para la humanidad, escuche esto, hermano, para la humanidad en general, Dios quiere que el hombre no se pierda y sea salvo. Dios quiere que el hombre no se pierda y sea salvo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dice lo siguiente, Ezequiel 33, 11. Dice así, Ezequiel 33, 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero
la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, casa de Israel. Miren lo que está diciendo aquí el libro de Ezequiel, hermano. Para que la humanidad en general, Dios quiere que el hombre no se pierda. Dios no anhela, no desea que el hombre se pierda, pero es el hombre que se desvía y quiere hacer su soberana voluntad. Diles, dice Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, casa de Israel. La voluntad permisiva de Dios entra también aquí el libre albedrío que nos da Dios para escoger. Nosotros escogemos. Por eso dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, dice que Dios nos da a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y Dios dice, pongo por testigo a los cielos, las estrellas, el sol, la luna, de que les he puesto a ustedes para que escojan. Son ustedes los que van a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la salud o la enfermedad, la prosperidad o la desgracia. Somos nosotros los que elegimos. En el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, miren lo que dice. Primer libro de Timoteo, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amados hermanos, aquí está la pauta para que el hombre o la mujer sean salvos. Y hay muchas veces que usted está diciendo o pensando en su ser querido, su familiar, su hermano, su hermana, su papá, su mamá, que no conoce de Jesucristo. Y a lo mejor usted piensa, no es que ellos no van a querer salvarse, ellos no quieren conocer de Jesucristo, ellos no van a... Pero si la Biblia dice aquí que nosotros debemos interceder, que nosotros debemos ser canal de bendición. Y aquí el versículo 3 de Timoteo 2 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a ser salvos, hermano? Si nosotros no le predicamos, si nosotros no le damos, si nosotros no somos de testimonio positivo, nuestros seres queridos no van a venir. Si usted no está orando, si usted no está intercediendo, usted está pensando que Dios va a hacer su obra. Sí, Dios va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que interceder. La oración del justo puede mucho. Orad sin cesar, dice Pablo. Y esta es la parte básica del cristiano. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Pero la voluntad permisiva, Dios permite que el hombre conozca la verdad a través de aquel que ha conocido la verdad. Si usted conoce la verdad, si usted sabe la verdad,
y usted no la transmite, y usted no la predica, y usted no lo hace conocer de su ser querido, usted está cumpliendo, usted está haciendo un pecado que se llama el pecado de omisión. Ese pecado de omisión es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Usted está entrando en esa particularidad de la voluntad permisiva de Dios. Dios está permitiendo que usted escoja predicar a su ser querido, darle el mensaje, orar por él, interceder por él, y si usted no lo está haciendo, no está cumpliendo su rol. Está pensando que Dios lo va a hacer todo. Dios hace su parte, pero la parte nuestra tenemos que ponerla en práctica. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice el Señor. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente. Escuche esto, hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repito este pasaje. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que se pierda el ser humano. La voluntad permisiva de Dios está allí. Dios permite ciertas cosas que el hombre haga, pero Él nos va a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho y de todo lo que no hayamos hecho, incluyendo el pecado de omisión. Si usted no ha orado, usted puede orar. Mire, hermano, qué difícil es doblar rodillas. Ya el pueblo de Dios no quiere doblar rodillas, no quiere orar, no quiere interceder. Si el pueblo de Dios comenzara a interceder, si el pueblo de Dios comenzara a doblar rodillas, Dios comenzaría a responder. Pero no responde. Su ser querido no viene a los pies de Cristo porque usted no está doblando rodillas, usted no está orando, usted no está dedicando un tiempo exclusivo. Lo que usted siembra, lo que usted va a sembrar, usted lo va a cosechar. En el tiempo de Dios, doble sus rodillas, dedíquele a Dios el tiempo necesario para que su ser querido llegue a los pies de Jesucristo. Esa es la soberana voluntad de Dios. La soberana voluntad de Dios, no la permisencia de Dios. Veamos otra parte, hermano. Para con el cristiano, en general, la santificación del creyente tiene un papel importante. El cristiano y su santificación tiene un papel importante. En Tesalónica, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Y el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Primer libro de Pedro 1, 15 y 16, dice lo siguiente. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Esta es la parte esencial del cristiano. Ser santo, porque el Señor es santo. Ahora, usted me dirá a mí, pastores, que en este mundo nosotros pecamos
de pensamiento, de actitudes, de hecho. ¿Cómo vamos a llegar a ser santos? Sencillo. Dejando, como dice Pablo, lo que nos estorba, prosiguiendo a la meta, al premio, al supremo llamamiento que Cristo Jesús, Señor nuestro, buscando su rostro, acercándonos a Él cada día, cada instante, cada momento, llenándonos de su palabra, que la unción del Espíritu Santo, como dice el salmista en el Salmo 23, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi copa está rebosando. David decía que la unción del Espíritu Santo estaba sobre él, cada día llenando su copa, y eso lo vamos a hacer en la comunión que tengamos con nuestro Padre a través de su palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de encontrarnos con Él directamente a través de su palabra. Entonces, esto es lo que estamos mostrando en esta mañana. En segundo lugar, la voluntad soberana de Dios. Hablamos de la voluntad permisiva de Dios. Dios está permitiendo. Dios permite que usted no ore, pero usted debe orar. Dios permite que usted no interceda, pero usted debe interceder. Si usted se da cuenta que lo que está haciendo y lo que ha dejado de hacer no está bien delante de Dios, entonces tenemos que cambiar de actitud. La voluntad soberana de Dios. En Romanos capítulo 9, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Romanos 9, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 9, 18 y 19 dice así. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Repito esto. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Amado hermano, amada hermana, la voluntad soberana de Dios tiene que ver con los designios de Él para con este mundo y para con la vida de los seres humanos, que siempre se cumple y que no deja dependencia del querer o la voluntad humana. Es decir, la soberana voluntad de Dios se cumple. Aunque el hombre no quiera, se cumple. El hombre puede pensar una cosa, el hombre puede decir, ya, mañana voy a irme a tal sitio, mañana quiero hacer esto. Pero si en la soberana voluntad de Dios está que no lo realice, no lo realiza. Dios va a poner obstáculos. Dios va a poner allí algo que va a impedir que el hombre haga lo que quiere hacer bajo la soberana voluntad de Dios. En un accionar clave de la vida del apóstol Pablo, ya había reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y él quería salir a predicar y quería predicar a muchos lugares. Se dirigía a un lugar y viene el Espíritu Santo y le habla. Y no solamente le habla, sino que lo detiene en una visión. Ve que está un hombre en un lugar desértico que necesitaba predicar. Y el Espíritu Santo lo detiene al apóstol Pablo. Lo detiene y le habla y le dice, no vas a ir allá, no, acá te quiero. Así nos va a hablar el Espíritu Santo a nosotros. La soberana voluntad de Dios no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La voluntad soberana de Dios tiene que ver con ese designio. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 10.
Primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Mire lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice así: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a un rey, a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Mire lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermano. Dice el versículo número 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Bajo la soberana voluntad de Dios, no hay nadie que se interponga. Si bien es cierto, Dios permite, sí, pero Dios permite cuando el hombre quiere hacer su soberana voluntad. El hombre, la mujer quiere hacer, no, yo quiero esto, no, yo quiero esto, yo quiero, sin pedirle permiso a Dios. Y Dios viene y le dice, muy bien, atente a las consecuencias. Yo te dije que no, porque esa no es la voluntad. Pero si tú quieres, hazlo. Tiene sus consecuencias. Y esto ha pasado, hermano. Usted lo ha vivido. Usted ha hecho su voluntad. Y las consecuencias están a la luz. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45, mire lo que dice. Mateo 5:45, en el Nuevo Testamento. Dice así. Mateo 5:45 dice lo siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí está la soberana voluntad de Dios. A Dios no le va a pedir a usted, mira, a esa gente mala, no le des esto. A esa gente que hace esto, no. No, la soberana a todos los ciudadanos. Todos por igual. Aún los malos y los buenos. Pero cada uno tiene su recompensa de lo que haya hecho o de lo que quiera hacer. Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Repito este versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El hecho de ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo es un acto de voluntad soberana de Dios en nuestras vidas. Es decir, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, no es por nuestra propia voluntad, es la soberana voluntad de Dios y su misericordia, que nos ven qué situaciones estamos y nos ama, nos abraza y nos dice, ven, quiero que conozcas la bendición que tengo preparada para ti. Si de allí nosotros, conociendo, teniendo esa voluntad, teniendo ese amor,
nos alejamos, nos apartamos, nos enfriamos y hacemos nuestra voluntad, entonces las consecuencias vienen por delante. Santiago capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice. Santiago 1:18, dice así: Él, refiriéndose al Señor, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, el Señor, nos hizo de su voluntad nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos, lo dice el apóstol Pablo. Amado hermano, amada hermana, el apóstol Pablo dice: nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Esos son. Pero si nosotros lo rechazamos bajo la soberana voluntad de Dios, estamos poniendo a un lado lo que Dios quiere que nosotros tengamos. La bendición de Dios, la soberana voluntad de Dios, impidiendo bajo la permisencia que nosotros querramos. Entonces, en segundo lugar, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Repito esta parte, hermano. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, bajo la particularidad de la permisencia de Dios, que no es buena, no es agradable y no es perfecta. Será agradable a nuestros ojos, porque vemos con ojos carnales. Será agradable a nuestro sabor, porque es nuestro cuerpo o nuestra vida, pero no agradable a Dios. La soberana voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, Romanos 12:2, mire lo que dice. Romanos 12:2 dice lo siguiente. Préstele atención a este pasaje bíblico. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Roma. No se conformen a este mundo, no se conformen las cosas que el mundo les ofrece. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que usted entienda que el Señor quiere para usted, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas? Jeremías lo responde. Jeremías 29:11 dice lo siguiente. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Otra versión dice lo siguiente, en la versión popular, dice lo siguiente: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Yo el Señor lo afirmo. Y esto es lo que debemos entender nosotros.
La soberana voluntad de Dios. Dios no va a querer para usted lo malo. Cuando usted reciba un consejo, cuando usted haya escudriñado las Sagradas Escrituras y alguien le esté dando un consejo, deja que esa persona esté bien con Dios, tenga una buena comunicación con Dios. De lo contrario, el consejo que está recibiendo no es la soberana voluntad de Dios, sino la permisencia de Dios para que usted reconozca cómo está su condición. Dice aquí, repito este pasaje, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y Santiago capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y la versión popular dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene desde arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo en él. No hay cambio, no produce sombra. La soberana voluntad de Dios siempre es y será agradable y perfecta. La soberana voluntad de Dios, amado hermano, amada hermana, en nuestras vidas es agradable y perfecta. El cristiano y la cristiana entonces se agrada, se complace y se deleita en hacer y en cumplir la voluntad de Dios para con su vida, porque sabe que es lo mejor que puede hacer. Y el salmista lo confirma. El salmista dice en el Salmo 40, versículo 8, lo siguiente. Salmo 48 dice lo siguiente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En tu ley está y en medio de mi corazón medito en ello. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por último, hermanos, el cumplimiento de la voluntad de Dios por parte del cristiano. El cumplimiento de la voluntad de Dios por parte del cristiano. El Hijo de Dios y la hija de Dios debe hacer, debe cumplir, debe someterse a su soberana voluntad, a la voluntad de Dios, así como lo hizo el Señor Jesucristo en este mundo. La sujeción de la voluntad del Hijo, de la hija del hombre y del Padre Celestial, lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan 4:34 dice lo siguiente. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice lo siguiente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y en el capítulo 6, versículo 38, dice lo siguiente. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Amado hermano, amada hermana, el momento clave de la sujeción de la voluntad de Jesús a la del Padre lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42 dice, diciendo,
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos este pasaje. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Está orando porque le está llegando la hora. Y Dios, el Padre, le presenta la inmundicia y los pecados del mundo. Y le dice a Jesús, bebe esta copa. Y Jesús no la quería hacer. Y no la debía haber hecho. Pero la hizo por usted y por mí. Para darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y para ser redimidos y salvos. Él tuvo que beber y le dice a su padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y le dice aquí, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amado hermano, amada hermana, cuando tenga que tomar una decisión, cuando tenga que tomar una determinación en su vida, en su hogar, en su familia, con sus seres queridos, hágala pensando en la soberana voluntad de Dios, justa, santa, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, recíbala y realice. Pero si no siente la paz en su corazón, si usted no tiene ese privilegio de que la unción del Espíritu Santo lo ilumine o de que alguien lo oriente, pídale a Dios que le dé sabiduría y Él se la va a dar. Recuerde que hay la voluntad permisiva de Dios y hay la voluntad soberana de Dios. La voluntad permisiva no es agradable ni perfecta, pero la voluntad de Dios y soberana es santa, agradable y perfecta. Que Dios nos ayude a escoger y hacer su soberana voluntad en todas las decisiones que tengamos que tomar en esta vida. ¿Cómo reconocer la soberana voluntad de Dios? Justa, santa y perfecta. Que Dios bendiga sus vidas.